Y vamos a partir con la primera pregunta que hemos recibido, que tiene que ver con el perdón, perdonar en medio del matrimonio. Pastor Pablo dice, si he decidido perdonar un pecado en mi matrimonio, ¿por qué me cuesta tanto olvidarlo? ¿Por qué aún me duele? Bueno, hermanos, creo que es una pregunta muy recurrente muchas veces cuando hay pecados que son graves dentro del matrimonio y que son obviamente objeto de la gracia, del perdón, pero que obviamente no podemos borrarlo. Nosotros no podemos borrar el pasado ni simplemente olvidar un hecho, porque es un hecho significativo que trajo dolor, que trajo angustia. Y vamos a tener que lidiar justamente con ese tipo de pensamientos, de traer nuevamente el pecado a nuestra memoria. Y ahí está obviamente la decisión que debemos tomar, cómo vamos a tratar justamente aquel evento, si lo vamos a tratar con gracia o si nuevamente va a traer dolor a nuestro corazón y vamos a demostrar que finalmente no hemos perdonado, sino que lo hemos hecho teóricamente, pero seguimos pensando que nos deben algo. Entonces, es imposible que nosotros, hermanos, mandemos a las personas que simplemente olviden y que simplemente dejen de pensar en aquel evento. Eso no es el llamado que la palabra del Señor nos manda a hacer, sino que podamos añadir gracia sobre gracia. Entonces, el primer llamado es nuevamente recordar el Evangelio, que hemos perdonado como Dios nos perdona. Y cuando el Señor nos perdona, como veíamos en el libro de Miqueas, capítulo 17, versículo 19, Él echó a lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Y en qué sentido, hermanos, Él echó a lo profundo? Como lo decía Pastor Alex, en que ya no nos acusan. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Entonces, debemos tener cuidado de traer a la memoria aquel evento, aquel pecado y utilizarlo para acusar nuevamente a nuestro cónyuge y nuevamente traer dolor y amargura y decepción a nuestro corazón. Y yo quiero, hermanos, ir a un pasaje, a Génesis capítulo 41, y yo creo que esto ilustra muy bien lo que yo quiero explicar. Acá está José explicando el nombre de sus hijos. Génesis capítulo 41, versículos 50 y 51. Dice, antes de que llegaran los años de hambre, Génesis 41, versículo 50, le nacieron a José 2 hijos, los que les dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque Dios dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Y en otras versiones dice, Dios me ha hecho olvidar toda la aflicción, todo el dolor en la casa de mi padre. Y notemos, hermanos, en el versículo 50 dice, antes de que llegaran los años de hambre. Fijémonos en esto. ¿Qué significa eso? Que aún los hermanos no habían subido a Egipto. Es decir, José aún no se había encontrado con sus hermanos. Y fijémonos que él ya de alguna forma ya estaba perdonando, ¿cierto?, todo lo que le había sucedido en la casa de su padre. Y dice el texto que Dios mismo le había hecho olvidar esa aflicción. Entonces, notemos, hermanos, la gracia abundante que José había recibido de un Dios, ¿cierto?, que se había revelado a su vida. Y notemos este gran detalle. Él no tenía una Biblia, ¿cierto? Él no había visto al Redentor encarnado, a Jesucristo. Pero él ya tenía una provisión abundante de gracia en donde el Señor le había hecho olvidar de forma sufriente la aflicción, sino que él ya entendía que había un plan redentor en torno a todo lo que le había sucedido. Por lo tanto, hermanos, también, incluso, hermanos, aquellos eventos pecaminosos en nuestro matrimonio, debemos verlos como finalmente
la ruta, la hoja de ruta en donde el Señor está tratando con nuestra vida, en donde nosotros podemos aplicar aquella misma gracia que hemos recibido. Entonces, por esa razón después podemos ver a José perdonando abundantemente a sus hermanos, porque él ya estaba cultivando en su corazón esa disposición de perdonar y de olvidar justamente aquel pecado. Entonces, van a venir esos pensamientos recurrentemente, pero debes preguntarte qué finalmente es lo que el Señor te manda hacer. Y justamente es a olvidar cómo Él finalmente nos perdona sin acusarnos. Y en ese sentido, hermanos, debemos perdonar como el Señor nos perdona y buscar justamente esa disposición que tuvo José a olvidar ese sufrimiento y recordarlo como justamente la hoja de ruta que el Señor ha trazado, y que a través de esa aflicción yo conocí más profundamente a mi Señor. Yo conocí más profundamente sus virtudes en mi vida. No sé si mis pastores quieren añadir algo más. Brevemente, pensando en nuevamente la oración, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando nos acordamos del pecado del otro, es como que salta una alarma que dice deuda pendiente. Y bueno, puede ser, hermanos, que nos veamos tentados a acordarnos todos los días, sobre todo si hemos perdonado un pecado grave, un pecado atroz. Puede ser que eso venga a nuestra memoria como un aguijón que nos está torturando y que nos dice deuda pendiente. Pero es una oportunidad para recordar el Evangelio que dice deuda pagada. Y no solo esa deuda, sino que la mía era impagable. Yo no la podría haber pagado aunque me dieran 10.000 vidas para tratar de salvarme de la deuda, solo la habría aumentado 10.000 veces más. Entonces, cuando yo recuerdo mi deuda y que esa fue perdonada, al ver el pecado de mi cónyuge como también una deuda que fue perdonada, yo simplemente tengo la oportunidad de recordar el Evangelio y de dar gracias a Dios por su misericordia. Va a ser una lucha, va a ser difícil, sí, pero es una oportunidad para nuevamente ser maravillados de la gracia de Dios. Pastor Esteban, usted habló sobre la sumisión bíblica de parte de la mujer, tomando en consideración Primera de Pedro. Hay una consulta relacionada con manifestar diferencias de opinión por parte de la esposa al esposo. ¿Es pecado dar a conocer esa opinión al esposo? ¿Hasta qué punto podría ser eso una falta de respeto? Bueno, hermanos, no es pecado, hermanos. De hecho, se espera que se entienda lo siguiente, que el hombre tiene una ayuda idónea. Eso dice la palabra. El hombre no tiene una servidora para sus antojos, sean estos correctos o no. Me explico. Si él toma una decisión incluso correcta, él no debe esperar de su esposa siempre que ella le siga sin estar involucrada en esa decisión. Por el contrario, la palabra nos llama, el que piense que esté firme, mire que no caiga, a eso, a examinarnos, incluso aunque tengamos la razón, ¿cierto? A examinarnos y a considerar a otros. La palabra nos dice que siempre va a ser mejor dos que uno, ¿verdad? En la multitud de consejos hay sabiduría. Y la relación matrimonial, como bien enseñaba Pastor Alex, recordando también la palabra del Señor, nos habla de que esa consejera, que ese mejor dos que uno, esa segunda, que ese que me va a ayudar a no creer que yo puedo en mis fuerzas, sino que es bueno examinar lo que estoy haciendo. La primera que debiese estar allí es mi esposa, porque Dios la puso como ayuda idónea. Debemos entender, hermanos, que Adán no podía desarrollar la tarea que Dios le dio solo. Es más, la tarea que el Dios les dio a ambos. Por lo tanto, si bien el hombre lidera, la forma que tiene de liderar no es como la de un gerente tirano o de un emperador tirano que hace lo que quiere y que nadie puede decirle nada, sino que por el contrario, él lidera junto a su esposa, junto a esa ayuda idónea que Dios le dio, considerando su consejo, considerando también lo que muchas veces nosotros no vemos. Por eso es una ayuda. Ellas nos ayudan en esos puntos ciegos que todos los hombres tenemos y que muchas veces
tosudamente, a pesar de eso seguimos adelante y luego vemos que nos equivocamos. Por lo tanto, hermanos, Dios nos dio esa ayuda idónea precisamente para escuchar, para considerar y luego nosotros tomar decisiones siendo sin duda responsables primarios de nuestro hogar. Así que eso podría argumentar, no es pecado, hermanas, háganlo. Y lo segundo, sí hay un cuidado, y este cuidado no va por el esposo solamente, sino va porque a través del esposo estamos sirviendo a Cristo. Por eso que cuando dice que Sara le llamaba Señor, la idea es que todo su actuar, la forma de relacionarse de Sara para con su esposo, era considerando primero que entre ella y Abraham estaba Cristo. Por lo tanto, la actitud con la cual yo puedo como esposa manifestar un descontento, manifestar otra opinión e incluso un desacuerdo es con una actitud piadosa, sumisa. No es necesario pelear, no es necesario irritarse, sino que se puede, pero con una actitud cristiana, considerando primero al Señor. Sí, considerar también el ejemplo justamente de Abraham y Sara, cuando sucede el episodio del nacimiento de Ismael, en Génesis 21, versículo 9, dice, versículo 8, el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Allá había nacido Isaac, pero Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, le había dado, y Abraham, burlándose de su hijo Isaac, por eso le dijo a Abraham, ella, ¿cierto?, su esposa, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham lo siguiente: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, recordemos el ejemplo, el buen ejemplo de Sara en esta situación y también el mal ejemplo de Sara en la misma situación, situación similar. Recordemos que la idea de proponer a Agar como una mujer para tener un hijo con Abraham fue idea de Sara, ¿se acuerdan? Y Abraham en ese momento dijo, ok, hagámoslo. ¿Y qué debió haber hecho Abraham? No. Y aquí Sara, ¿cierto?, le dice, debes echar, ¿cierto?, a Ismael con su mamá. Y él se angustia. Y claro, es su hijo. Pero en este caso, ¿qué es lo que dice Dios? Hazle caso a tu esposa. Entonces van a haber situaciones en donde el esposo y la esposa van a tener que discernir bíblicamente. Y a veces alguno de los dos va a estar más agudo bíblicamente y va a atinar, hermanos, al blanco. Y vamos a tener que hacerle caso. Sea mi esposa o yo dando una instrucción a mi esposa. Pero las esposas juegan un rol importante en nuestra vida. De hecho, acá marca el destino de alguna forma del pacto, la instrucción que Sara le da a su esposo y tenía que escucharlo. Y por otra parte, en Proverbios 31, versículo 26, si no me equivoco, hablando de la mujer virtuosa, dice que ella abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Entonces, hermanos, las mujeres deben pronunciarse en el contexto correcto, en el seno del hogar. De hecho, Pablo es celoso con respecto a esto en torno a la iglesia y le dice, esposas, hablen con sus esposas, pregúntenle a él sobre aquellas cosas doctrinales. Entonces, en ese sentido, hermanos, las mujeres deben manifestarse porque son nuestro semáforo y muchas veces hay cosas en las cuales nosotros carecemos de discernimiento y son justamente la ayuda idónea que necesitamos en ese preciso momento para poder discernir la decisión correcta. Así que, hermanas, deben abrir su boca en el contexto correcto. Amén, muchas gracias, pastores. Pastor Alex, usted estuvo hablando sobre no hacernos expectativas irreales del matrimonio, pero también hay alguna pregunta relacionada con eso mismo, de que posiblemente ese matrimonio se sienta muy satisfecho en sí y no quiere, digamos, ser pesimista o perder como el optimismo de tener un matrimonio sin grandes complicaciones con el tiempo. ¿Debería este matrimonio pensar que solo están viviendo una etapa, quizás como recién casados o que llevan poco tiempo y las cosas están saliendo muy bien
y que posteriormente se van a venir periodos feos, duros. Y si esto podría afectar quizás ese optimismo y esa satisfacción por estar en matrimonio. Bien. La verdad, hermanos, el mensaje no fue un llamado a vivir desilusionados o a vivir infelices, tampoco a vivir resignados con el hecho de una realidad triste de nuestro pecado, sino a buscar la satisfacción y la esperanza en el lugar correcto. Ese es el punto. Porque yo puedo poner al otro como la fuente de mi satisfacción y realmente estar muy contento con el otro, con mi marido, mi mujer, y que me encanta físicamente, me encanta su forma de ser, en fin. Pero si la pongo en ese lugar de la fuente de mi satisfacción, va a llegar un momento en que no va a cumplir con la expectativa, no va a dar el ancho, va a mostrar alguna debilidad, va a caer en algún pecado y eso va a llevar a la desilusión. Quizá todavía no ha ocurrido, pero si vive lo suficiente con esa persona va a ocurrir en algún momento, porque no está llamada a cumplir ese rol, no está llamada a ser la fuente de su satisfacción. Sí debemos, obviamente, encontrar gozo con esa persona, pasar buenos momentos, admirarla también en un plano legítimo, admirar a esa persona, como decía Pastor Pablo, elogiarla, ver la obra de Dios en ella, pero no que sea la fuente de la satisfacción. Eso es distinto. O yo puedo estar satisfecho en mí mismo, puedo decir qué buen esposo soy, qué buena esposa soy. Y eso, hermanos, es una de las de las llamadas de alerta, o lo que, como dirían hoy día, una bandera roja, una red flag, tremenda, hermanos, porque también usted va a caer. Y no es la esposa perfecta, no es el esposo perfecto. Y tampoco debemos buscar esa... A veces se encuentra en el mundo esto, ¿cierto? Juntos nosotros somos únicos, juntos somos distintos a todos los demás, juntos somos maravillosos, en fin. Hermanos, son dos pecadores bajo la gracia de Dios. El punto es, ¿dónde está mi satisfacción? Solamente en el Señor. Y la palabra dice, el que haya esposa haya el bien, pero el bien ¿desde dónde? Dice la benevolencia de Jehová. O sea, es parte del bien que Dios le da a su vida. Entonces, ¿quién es la fuente de su satisfacción y de su alegría? No es la esposa misma, sino que Dios quien le dio a esa esposa, ¿cierto? Y así ocurre con todas las bendiciones. Nuestro enfoque no debe estar en la bendición misma, sino en el dador de las bendiciones, que siempre es Dios. Entonces, la fuente de la satisfacción debe ser el Señor, la fuente del gozo en el matrimonio debe ser el Señor. Si es así, en la medida que permanezca siendo así, usted va a poder vivir gozoso. Por eso le digo, no es que sea un llamado a que usted viva así, bueno, será, no queda otra, somos pecadores y estamos destinados a vivir resignados, sino que vivimos gozosos, pero no en nosotros, sino en la gracia de Dios. Ese es el punto. Y la expectativa está en lo que Dios está haciendo con nosotros. No lo que nosotros podemos lograr, construir, etcétera, sino lo que Dios está haciendo con nosotros, porque Él ha prometido que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar. Esa es nuestra esperanza, y si esa es nuestra esperanza, dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Dios es puro, ¿cierto? Entonces, ese es el punto, hermanos. ¿Dónde encontramos la satisfacción? Y sin duda debemos vivir gozosos en el Señor. Sí, confirmándolo, es no idolatrar el matrimonio. Ese es el punto, yo creo yo. Llegar al punto de decir, bueno, tengo el matrimonio perfecto y va a seguir perfecto. Yo creo que es difícil que siendo cristianos tengamos esa expectativa ideal, ¿ya? Y no es por ser pesimista, sino que los que han leído el libro de Eclesiastés, yo creo que me entienden. Que ahí nos muestra que en esta vida vamos a tener aflicción. O sea, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, y eso no, el matrimonio no es inmune a eso. Entonces, no es un llamado a esperar el derrumbe del matrimonio, sino que cuando llegue ese momento, poder recibirlo con la esperanza. Porque puede ser que mi expectativa se ha ido moldeando a ese ideal siempre, y cuando llegue el momento de algún sismo, yo diga, la verdad es que mi ideal se cayó, y la verdad es que de aquí en adelante las cosas empiezan a derrumbarse profundamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con idolatrar el modelo que estamos teniendo ahora, que gloria a Dios por eso, amén, hay que disfrutarlo, porque como de alguna forma yo igual lo decía en la exposición,
tenemos diversas versiones de nuestro cónyuge. Por decirlo así, también pasa en nuestro matrimonio, tenemos diferentes versiones de nuestro matrimonio. A veces estamos en una modalidad de mucho trabajo y seguimos disfrutando igual. A veces estamos muy alegres, a veces estamos atendiendo la enfermedad de algún familiar, etcétera, hermanos. El punto es que debemos estar siempre vigilantes a poder perdonar y hallar gracia en medio de aquellos sismos que vamos a experimentar en esta vida. Amén. Pastor Esteban, relacionado también con sus últimos sermones sobre Santiago, sabemos de que tenemos que confesar el pecado de nuestro cónyuge, sobre todo el que hemos cometido contra nuestra esposa, nuestro esposo. Pero ¿cuál es el alcance de esa confesión? ¿Tenemos que confesar todos nuestros pecados a nuestra esposa, a nuestro esposo? Bien, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos habla de confesión. Tal vez usted lo recuerda. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solo perdonarnos, sino que limpiarnos de toda nuestra maldad. Sam Waldron, en el comentario de la Confesión de Fe, dice que el texto debiese, de acuerdo a cómo fue escrito o cómo está en griego en los documentos que hoy se tienen y los estudios que se han realizado, es mejor entenderlo así, que si continuamos pecando, debemos continuar confesando. Y así continuaremos siendo perdonados y continuaremos siendo limpiados de todas nuestras maldades. Es decir, es un proceso constante la confesión en la vida del cristiano. No solamente al ser salvos confesamos nuestros pecados y el Señor nos perdona y nos limpia, sino que de ahí en más nosotros iniciamos un proceso de purificación, de santificación, de limpieza progresiva. Lamentablemente seguimos cayendo. Hay pecados, hermanos, con los cuales uno tiene que acostumbrar a lidiar solo delante de la presencia del Señor. Pecados cotidianos, pecados del día a día. Incluso en donde no es necesario, ¿verdad?, llamar a los ancianos de la iglesia para pedirle guía. Muchas veces se piensa que de cada uno de mis pasos yo debo dar cuenta. A Dios siempre, pero no necesariamente a los demás. Yo debo aprender a vivir en la cotidianidad de mi vida delante del rostro del Señor, confesando, repito, mis pecados y pidiendo limpieza y perdón. Hay pecados que impactan a la congregación, a algún hermano puntual, y yo debo ir y confesar a mi hermano ese pecado y pedir a mi hermano perdón. Sin duda, en ocasiones voy a tener que necesitar la ayuda de mis pastores, que son los guías, ¿verdad?, como dice la Escritura, los que velan por mi alma para estos pecados puntuales, pudiendo ser muy graves y obviamente muy lamentables, o pudiendo ser tal vez no tan graves, pero sí constantes, y algo que yo veo en mí, que tiendo a eso y por lo tanto necesito ayuda. Y hay pecados también, de esa misma manera, que van a impactar a mi esposa. Y se da una lógica similar, en donde hay pecados que yo debo y va a ser necesario además confesar a mi esposa, ¿sí? No pensemos solamente en el pecado sexual, que es uno de ellos, hermanos, pero tendemos a sexualizar todo. Es uno de ellos. Pero puede ser también la murmuración. Puede ser que yo en mi trabajo, por ejemplo, sea una persona que saca la vuelta, que es perezosa, que es floja. Y yo no he querido abrir esto con nadie, y eso ha traído problemas económicos a mi casa. Yo debiese decirle a mi esposa en primer lugar: amor, yo he sido flojo, necesito ayuda con esto. Y así otros problemas de carácter, en fin, cualquier pecado grave, constante, o quizás no lo veamos grave, pero es constante, repetitivo, la primera persona que debiese saber, porque es la que está con la cual soy uno y la que he impactado con este pecado, ese concepto de solidaridad del pecado, es decir, impacta, primeramente es mi esposa. Y en ese sentido, sin duda, yo debo confesar. Ahora, brevemente mencionar, pongamos el peor pecado posible, y puede ser sexual u otro. Robé y lo he guardado por años en mi trabajo. Y llega un momento que estoy convencido de pecado y yo sé que debo confesar y voy a hablar con mi esposa. También debo ser, amados hermanos, sabios para ver un momento adecuado para poder confesar. Si ella está en una situación difícil, emocionalmente compleja,
tal vez es bueno esperar un momento y luego confesarle esto y pedir ayuda, y sobre todo si tiene que ver con un tema de pecado sexual, hermanos. Pedir ayuda, sin duda también considerar a nuestros pastores para que nos ayuden en ese proceso. Por lo tanto, no es un abrir el basurero y echárselo encima a las esposas, sino que hay que tener cuidado, y al revés, esposas. También esto aplica para ustedes, confesando pecado a su esposo, que es su primer pastor, a través del cual, ¿verdad?, el Señor va a orar dentro del vínculo familiar. Eso, amados hermanos. No sé si querrán agregar algo. Perdón, hoy día estoy muy complementarista, sorry. Pero creo que es un buen ejemplo. Hace un tiempo atrás escuchaba a un pastor que contaba la experiencia de un hermano con su pastor. Este hermano en la congregación llevaba mucho tiempo, tenía 60 años, y fue a confesarle a su pastor un pecado. Y este pecado era muy, muy grave. Era que él había gastado todos los ahorros de su vida junto a los de su esposa en prostitutas. Cuando el pastor supo esto, él no tuvo en ningún momento la intención de decirle: ¿sabes qué? Esto arreglémoslo entre nosotros, que quede entre nosotros. Tienes que ir de inmediato a confesarle esto a tu esposa, porque obviamente estaba pecando adúlteramente y estaba desperdiciando los ahorros de toda una vida. O sea, ustedes saben lo que implicaría todo eso, ¿cierto? Todos los pensamientos que una esposa legítimamente podría, en este caso, tener contra su esposo por este grave pecado. E increíblemente, en un primer momento, pasó que la esposa no decidió el divorcio, sino que decidió esperar. Y escuchando justamente una predicación del mismo pastor exponiendo sobre el Evangelio en una semana de Semana Santa, ella escuchó de nuevo el Evangelio, la crucifixión de Cristo, lo que Él había hecho por su vida, y ella contabilizó sus pecados y los comparó con los de su esposo y dijo: mis pecados me han sido perdonados, he sido justificada en Cristo, y yo creo que yo soy capaz de perdonar a mi esposo. Y lo hizo. O sea, perdonó el adulterio, hermanos, el engaño y el robo. Ese es el tipo de perdón que refleja justamente el Evangelio. Y por otra parte, con eso no estoy diciendo, hermanos, que no existía la opción de ahí de optar por el divorcio, porque legítimamente ella lo pudo haber hecho. La palabra le da ese derecho. Pero ella decidió esperar y decidió, hermanos, perdonar a su esposo. Entonces, en ese sentido, queridas hermanas y queridos hermanos, cuando nos confiese un pecado el cónyuge, nuevamente debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y es difícil, hermanos, es difícil, porque son pecados que apuntan directamente a nuestro corazón y son muy personales. Pero ese es el llamado que tenemos en el Señor, a perdonar como Él nos ha perdonado. Entonces, en ese sentido debemos ser muy sabios en cómo tratar este tipo de situaciones. Y como dice la palabra, y el apóstol Pablo lo dice, sean cartas abiertas. Y sin duda que tenemos que ser una carta abierta, sobre todo con nuestro cónyuge, sabiendo que la gracia del Señor nos puede perdonar, viendo a Cristo. Amén. Pastor Alex, han habido matrimonios que han conocido al Señor luego de casados, ambos, y han acarreado un historial anterior de pecados que dejaron consecuencias, heridas, cicatrices. La pregunta es, habiendo cometido esos errores e incluso pagando quizás con creces esos errores, esto significa que siempre se va a tener que acarrear con esas consecuencias, siempre van a tener que lidiar con eso, o alguna vez van a tener una completa libertad de esos errores. Bueno, pasa que las consecuencias están más allá de nuestro manejo. A veces el Señor permite que no tengamos que enfrentar consecuencias de nuestro pecado, y otras veces esas consecuencias nos acompañan toda la vida, ¿cierto? Ahora, el punto es que la libertad la tenemos. La libertad, por el hecho de venir a los pies de Cristo, es un hecho. Valga la redundancia, ¿cierto? Es algo que ya podemos contar como algo realizado. Hemos sido perdonados y eso nos da libertad en Cristo.
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, si la palabra nos declara verdaderamente libres, si dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Todos esos pasajes nos hablan de la certeza de la libertad, de la salvación. Entonces, por la fe debemos entender que somos libres y vivir en esa libertad de la condenación, esa libertad de la culpa del pecado, esa libertad también que nos permite tener acceso al trono de la gracia, tener acceso a la comunión con Dios como nuestro Padre. Y en esa libertad vamos a tener que lidiar con ciertas consecuencias, probablemente, no siempre. Pero claro, las consecuencias puede ser que nos acompañen. Y si llegamos al Señor una vez ya estando casados y ya teniendo esas consecuencias con nosotros, entonces también tenemos que someternos gozosamente a la soberanía de Dios, que Él en su gobierno determinó que esas consecuencias estuvieran en nuestra vida y es parte de su trato con nosotros. Quizá van a quedar ahí como un memorial de que un día fuimos rebeldes al Señor, pero en Cristo hemos sido perdonados. El punto es cómo yo enfoco esas consecuencias, cómo yo reacciono ante ellas, cómo yo llevo mi vida adelante con esas consecuencias. Puedo tomarlas como una razón para vivir bajo el yugo de la culpa toda la vida, o puedo tomarlas de esa manera ya dentro de la gracia de Dios como parte de su trato conmigo. Y desde luego a eso estamos llamados, a verlas de esa forma. Debemos entender, hermanos, que la palabra del Señor es clara en decir que el Señor perdona nuestros pecados, ¿verdad? Los cubre. Es decir, así como cubrió a Adán y Eva su desnudez, el Señor nos cubre, distinto a lo que sucedió con Noé, que acá, en otras palabras, desnudó, o sea, estaba desnudo su padre, pero él, la idea del texto es que él demostró esa desnudez, se burló de su padre en vez de cubrir también el pecado de su padre, las consecuencias de su padre. Nuestro Señor perdona nuestros pecados, hermanos, cubre en ese sentido nuestros pecados, trata con nosotros y borra y limpia, pero no es garantía en la Escritura de que Él va a hacer lo mismo con las consecuencias de nuestros pecados. Y eso nos lleva a tener temor, hermanos, porque muchas veces creemos que porque Dios ha tratado con el pecado de otros y ha quitado en ocasiones las consecuencias, porque en ocasiones sí las quita, en su soberanía, en ocasiones, eso no quiere decir que va a ser una regla para todos. Él sí perdona nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados, pero las consecuencias de ellos no es garantía de que van a desaparecer. Ahora, sí hay esperanza y ánimo incluso para nuestras consecuencias, porque el Señor nos ayuda a lidiar con ellas y nos da provisión y nos da recursos para poder lidiar con ellas. El apóstol Pablo dice a los filipenses: pero una cosa hago, ¿cierto? Dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, al supremo llamamiento, a Cristo. Seguimos en nuestro camino, estamos en el camino, gracias a la obra del Señor, y seguimos en este camino, y tal cual cuando vamos manejando, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Hacia adelante. ¿Hacia dónde miramos? Hacia adelante. Pero en ocasiones debemos mirar atrás. Es decir, en ocasiones esas consecuencias, hermanos, van a estar, nos van a recordar, pero quedaron atrás y debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante y el Señor nos da el recurso para avanzar y para incluso tratar con esas consecuencias. Bien, pastores, estas son las preguntas de esta sesión. Quiero darle a cada uno un minuto para que puedan hacer algunos comentarios finales y así cerrar esta conferencia. ¿Quién parte? Dice Pastor Alex Esteban que ahora no quiero hablar. Bueno, el evento de hoy se llamaba, o se llama más bien, ya está terminando, Revitalizando tu matrimonio. Y nuestro deseo, hermanos, es que con estas 3 exposiciones, también con esta sección de preguntas y respuestas, justamente la energía del Evangelio justamente revitalice su matrimonio. Hermanos, tan básicas son estas enseñanzas que justamente por ser tan básicas es que una y otra vez debemos recordarlas. Porque como un balde, ¿cierto?, que se deja lleno de agua, se deja en invierno,
nuestros matrimonios muchas veces empiezan a enfriar si no rompemos esas capas con el poder del martillo del Evangelio. Debemos constantemente, hermanos, estar revitalizando, energizando nuestro matrimonio. Es nuestro ministerio principal. No debemos olvidarlo. Nuestro ministerio principal, incluso como pastores, no es la predicación de la palabra, cosa que es muy importante. Incluso no son nuestros hijos, es nuestra esposa. Porque con ella vamos a pasar toda la vida. Mis hijos se van a ir un día. Entonces, hermanos, lo que estamos haciendo y la intención pastoral con esto es que los matrimonios de nuestra congregación sean fuertes. Porque si los matrimonios son fuertes, hermanos, sin duda las familias completas van a ser fuertes. Esta iglesia va a ser fuerte y vamos a bendecir a esta nación. Eso es lo que estamos buscando con esto y esperamos que haya sido un buen tiempo para recordar, para avivar y, como se enseñó, podar la maleza y sembrar lo bueno en su matrimonio. Así que espero que haya sido una mañana de bendición. Amén. Bueno, el Señor nos ha dado el privilegio hermoso de tener como compañeros de viaje a un hermano en Cristo, ¿cierto? Una hermana en Cristo, dice Pedro, coheredera de la salvación. Y qué hermoso es vernos de esa forma, personas que han sido salvadas en Cristo, están siendo transformadas por la gracia de Dios y caminan hacia la glorificación. Y que un día podremos mirar a nuestro cónyuge ya en la gloria eterna y celebrar que estamos ante la presencia de nuestro Salvador. Entonces, veamos el privilegio que esto implica, también el cuidado de Dios al decir, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, nos ha dado esta compañía, el uno con el otro, para poder llevarnos el uno al otro a la cruz, una persona que vive con nosotros, que somos los primeros que vemos al despertar, los últimos que vemos al acostarnos, que nos conocen profundamente y que por lo mismo pueden estar atentos a quienes cuando necesitamos ser restaurados en el Señor, cuando necesitamos ir a los pies del Señor, pueden estar ejerciendo esa santa vigilancia como hermanos, nuestros hermanos más cercanos, nuestra relación más intensa en esta tierra. Entonces, disfrutémosla de esa forma y todos los pasajes que vemos que hablan de la hermandad, los deberes hacia los hermanos, en primer lugar debemos aplicarlos hacia nuestro cónyuge, como diseño de Dios para nuestro matrimonio. Eso, hermanos. Bien, hermanos, yo mencionar 3 cosas. La primera, dar gracias a los hermanos de servicio por el esfuerzo que hicieron. Estaba todo muy rico y muy bien también preparado. Gracias, hermano Víctor, también por servirnos aquí con ser el maestro de ceremonias, nuestro animador. Bueno, no vamos a recordar animadores, pero bien, dar gracias, hermano, gracias. Y también junto a eso mencionar que nos hubiese encantado tener la actividad en nuestro nuevo lugar de reuniones, pero hay varios detallitos, hermanos, así que sigan orando, sigan preguntando y sigan sumándose al trabajo, al servicio, para que ya el lugar esté pronto en óptimas condiciones. Segundo, hermanos, importante pensar, leer un texto en esto, en Hebreos 10, 39, luego de pasar por los apóstatas que dejan la verdad, que no se entregan a Cristo, por la venganza del Señor, dice, mía es la venganza, yo pagaré, pero al final de esto dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para la preservación del alma. Y esto aplica también a nuestro andar como matrimonio en la fe. En nuestro andar, hermanos, hay luchas, hay dificultades. Yo sé, algunos llevan muchos años de casado, otros están recién, algunos todavía son novios. Pero, amados hermanos, en este camino hay luchas, hay dificultades, hay pecado, hay que perdonar, hay que pedir perdón. Y pareciera ser que a veces retrocedemos. Pero en Cristo no es para perdición, hermanos. Yo les animo mucho a seguir perseverando, a seguir mirando la gloria. Y como bien decía Alex, y hace un rato mencionaba en la enseñanza, nuestra primera hermana, nuestro primer hermano en la fe, nuestra primera iglesia, precisamente está ahí, con nuestros esposos, nuestra esposa. Tomémonos entonces, hermanos, y sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor ahí. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y que era lo tercero y lo último, que nos deleitemos en esto. Que nos vayamos con gozo, porque como bien decía hace un rato, creo que Pastor Alex en una de sus respuestas y también en su exposición, y también mencionó Pastor Pablo esto, debemos deleitarnos en nuestras esposas, debemos deleitarnos en el matrimonio.
el matrimonio es honroso. El que tiene esposa, vaya esposa, vaya el bien. Entonces vayámonos con gozo de saber que en este ratito la palabra fue abierta y esa palabra es viva y eficaz también, operante en nuestras casas, en nuestros matrimonios, hermanos. Vayámonos con gozo de saber de que el Señor nos habló hoy día. Amén. Creo representar a todos ustedes, amados, en dar la gratitud a cada uno de ustedes, pastores, por la enseñanza del día de hoy, por la preparación y porque bendijeron a los matrimonios de la iglesia a través de la palabra.